nos vamos al cierre de esta tarde, ¿no? Y teníamos que haber empezado estas ponencias con Silvia Calzón, pero nos la hemos llevado al final, un poco para un poco terminar sabiendo qué es importante saber en estos momentos de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer ante esta pandemia de la COVID-19. Y como había dicho, Silvia Calzón, epidemióloga, persona con máster en salud pública, doctora en economía, epidemióloga del distrito Sevilla del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y Familias. Por tanto, espero que ya esté, que todo esté preparado y que podamos tener a Silvia y podamos escuchar. Un placer, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros este rato en el que lo que va de tarde, gracias a ese cambio, te puedo asegurar que he aprendido muchísimo, ¿no? de las ponencias anteriores y espero seguir haciéndolo durante el resto del Congreso. Voy a poner algunas imágenes. Un segundo. A ver si consigo compartir la presentación. No. Ahora. ¿Ahora? No, ¿verdad? Un segundito. Habías puesto a mí en grande, por tanto. A ver. A ver si, no sé si esto, José, si necesita alguna ayuda para poder ayudarte. Sí. Pues lo sabía. Porque quería comentar algunos gráficos. Silvia, mira, tienes que compartir la pantalla y tienes que elegir la imagen, la ventana en la que tienes la presentación o el Sí, PDF. sí, pero... Creo que era un PDF. Sí. Te salen varias ventanas, tienes que escoger exactamente en la que ves el PDF. No lo consigo. Bueno, pues casi que lo hacemos sin presentación, ¿no? Si te parece, Silvia, lo que hacemos es que luego la compartimos Sí, casi mejor. con los Vale, asistentes del perfecto. Congreso. Con que tú la puedas seguir un poquito ahí en Sí, local, vale. luego la compartimos. Perfecto. A mí se me ve, ¿verdad? Yo lo soluciono. Un segundo. Ya te vemos. Venga. Bueno, perdón por los inconvenientes técnicos hasta última hora. Bueno, me pedían que hablara de qué era lo más importante que debíamos conocer en estos momentos sobre lo que teníamos que hacer frente a la pandemia de COVID-19. Y precisamente me toca hablar hoy, que es justo el día después de que haya finalizado el estado de alarma. Pero a mí me gustaría, sobre todo, enmarcar cuál ha sido el... ¿Ahora? Creo que había... Sí, ¿verdad? Perfecto, perfecto, Silvia, gracias. Gracias. Comentaba que hoy precisamente, que llevamos un día ya después de que finalizara por fin el estado de alarma, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el contexto de lo que nos rodea, ¿no? Lejos de pensar que todo ha terminado, hay que pensar que nos queda mucho camino por delante y que tenemos que hacerlo lo mejor posible. Esta mañana, consultando pues, la fuente, la Johns Hopkins, el Ministerio de Sanidad, viendo los casos confirmados en el momento actual, pues vemos que hay ya casi 9 millones de casos en todo el mundo, que la cifra de fallecidos supera las 450.000 personas, que en Europa
estamos rozando ya los 2,5 millones de casos confirmados y que en España pues hemos rondado los 250.000 casos confirmados. Si atendemos al estudio de seroprevalencia, al avance de la segunda ronda, que es el estudio que puso en marcha el Ministerio con idea de conocer cuántos afectados realmente por esta enfermedad, por la COVID-19, había habido en nuestro país. Si atendemos a los datos de ese estudio, vemos pues que efectivamente no se diagnosticaron, no se confirmaron todos los casos de las personas que padecieron la enfermedad. Aunque en un principio algunos autores sugerían que probablemente la cifra iba a ser más alta, a día de hoy sabemos que en torno al 5,2% de la población española tiene anticuerpos frente al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2. Es verdad que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, la afectación ha sido bastante menor que en otras comunidades autónomas, como puede ser el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, algunas zonas de Castilla-La Mancha, pero no obstante estamos hablando de que se ha afectado a un volumen de población muy importante, ¿no? Probablemente por encima de los 2.400.000 personas. Yo creo que es importante tener todo esto en cuenta porque aunque las cifras en España, afortunadamente, en nuestra comunidad autónoma, son bastante alentadoras, también la situación en Europa, y aunque ahora mismo el foco parece que está puesto especialmente en América, en países tanto del sur como en Estados Unidos, no debemos olvidarnos que están apareciendo continuamente rebrotes en muchas zonas, ¿no? Por lo que deberíamos tener en cuenta todo esto a la hora de cómo nos comportamos y cómo actuamos durante los próximos meses. A mí me gustaría ser breve, pero sí intentar hacer un resumen sobre qué es lo que hemos aprendido fundamentalmente desde estos meses que convivimos con la enfermedad, que hemos aprendido sobre el propio virus, cómo debemos aprender a aplicar ese conocimiento y también de forma muy breve al final ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en los próximos meses. La Universidad de Granada publicaba a final de abril un estudio donde nos comentaba pues, la inmensa producción científica que se ha generado durante estos meses, ¿no? En aquellos días, a final de abril, pues se publicaban del orden de 500 artículos cada día, además seguían creciendo exponencialmente, hablamos de publicaciones científicas. Si esta mañana mismo, haciendo la prueba en PubMed, ¿no? Que es uno de los repositorios, simplemente poniendo la palabra COVID, pues te arroja en torno a 25.000 artículos solo en esa base. Y si ya probamos en términos generales a poner la palabra COVID en Google, por ejemplo, pues nos podríamos llevar las manos a la cabeza, ¿no? En cuanto a todas las salidas, las miles de millones de entradas y de información que podemos localizar. ¿Todo esto por qué lo comento? Pues lo comento porque es especialmente difícil seleccionar cuál es la información de calidad y seleccionar sobre todo ese conocimiento que gracias al esfuerzo de la comunidad científica hemos ido elaborando durante estos meses. Es muy, muy complejo seleccionar cuál es la información más útil. Sí es relativamente fácil ver cuál es la más fiable. Y en este punto sí que me gustaría felicitar a la Escuela Andaluza y a la Escuela de Pacientes por haber creado un espacio COVID donde me consta que se enlaza con los principales recursos y fuentes fiables, ¿no? Porque uno de los máximos enemigos de una pandemia, de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, son los bulos, la información no contrastada, etcétera, etcétera. Bueno, pues en aras de intentar localizar cuál era la información que podía ser más útil o de mayor provecho y que nos permitiera mejor reflexionar
en este foro, pues he intentado centrarme, quizás no por mi papel como epidemióloga, que somos los responsables en vigilar qué es lo que pasa, pero también en las medidas de control de la infección, pues en 3 aspectos que creo que son claves, ¿no? El primero de ellos es si nos afecta a todos por igual, tenemos todos el mismo riesgo de enfermar, o cuando lo hacemos tenemos más posibilidad de que los cuadros sean graves. Insistir muchísimo en cómo se transmite y cuándo se transmite el virus. Este aspecto es clave porque solo el conocimiento de cuál es el mecanismo de transmisión nos puede ayudar a interrumpir la cadena de transmisión. Tenemos que interiorizar esto bien y es lo que además nos permite saber qué es lo que tendríamos que hacer para protegernos. En cuanto a una pregunta clave, que es si nos afecta a todos por igual, tenía una tabla de las pocas tablas que iba a utilizar en la presentación, que la pasaré, que está recogida en la información científico-técnica del Ministerio. La última actualización es del 2 de junio de este mes. Y hay una tabla que me resulta muy, muy interesante porque pone en relación cuál es la prevalencia de determinados factores de riesgo, enfermedad en la población general y cuál es la prevalencia, o sea, la frecuencia de esas enfermedades o esos factores de riesgo en los casos de COVID, en los totales, en todos los afectados, incluyendo los leves, en los hospitalizados y en los graves, los que han requerido o en los fallecidos, ¿no? Y esta información nos arroja ya una primera visión importante. Cuando hablemos ahora del mayor riesgo, no vamos a hablar del mayor riesgo de contagio, sino que vamos a hablar del mayor riesgo de desarrollar, sobre todo, enfermedad grave. En el caso de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que la prevalencia en España se sitúa en torno al 11%, encontramos que en los casos de COVID hay una sobrerepresentación de personas con enfermedad cardiovascular, de manera que más del 28% lo tienen. Pero esa sobrerepresentación es especialmente importante en los pacientes graves, ¿no? En los casos que terminan en UCI y en las personas que desgraciadamente han fallecido. Con el EPOC, por ejemplo, pues con el EPOC no vemos que haya una mayor representación en los casos leves, en el global, de personas que tienen EPOC. La prevalencia, el porcentaje de personas con EPOC ahí es muy parecido al de la población general, en torno al 11%, pero sin embargo sí que se ve cómo ese porcentaje aumenta en los casos de UCI y en los fallecidos, ¿no? En base a esta información y a la publicación y a la experiencia de otros países, pues se han identificado pues una serie de factores de riesgo, de condiciones que pueden llevarnos a tener una forma de la enfermedad más grave. Esto creo que es importante también recalcar, ya sabemos, conocemos, ¿no?, por lo que ha ido pasando en los sucesivos países que en torno al 80% de los casos suelen tener una forma de enfermedad que es leve o moderada y luego pues hay otro 15% que puede requerir hospitalización con casos más graves y un 5% que serían cuadros mucho más complejos, que deberían ir a UCI, etcétera. Estos porcentajes siempre van a cambiar porque van a depender del tipo de casos, del número de casos, perdón, que estamos siendo capaces de diagnosticar. Conforme seamos capaces de diagnosticar más casos, tendremos más casos leves, no solo los que han requerido asistencia en los hospitales, y estos porcentajes pueden cambiar. Pero sí que parece claro que hay un factor muy importante que es la mayor edad. A mayor edad, mayor riesgo de una infección grave. Aunque no se puede establecer claramente una edad de corte, si los 65, los 70, porque probablemente la influencia de la edad se ve afectada pues, por otras condiciones, como es la existencia de comorbilidad, de otras patologías de base,
por residir en instituciones cerradas, como las residencias de personas mayores, etcétera. Sabemos que también hay un mayor riesgo en las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. Allá se ha descrito un poquito cuál puede ser el mecanismo, además fisiopatológico, la diabetes mellitus, la EPOC, el cáncer, la inmunodepresión, las personas que fuman, la obesidad. Esto además tiene bastante analogía con otros virus respiratorios como la gripe y la enfermedad mental, ¿no? Probablemente también por la comorbilidad, mayor presencia de otro tipo de enfermedades crónicas, factores de riesgo en la población general y también por residir en instituciones cerradas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, sin ninguna duda, de esta pandemia, algo que ahora damos por hecho, que insistimos mucho, pero que al comienzo generó mucha duda, tiene que ver con cuáles son los mecanismos de transmisión y sobre todo cuándo es el periodo en el que un caso es capaz de transmitir, ¿no? Se nos ha insistido mucho hasta la saciedad en que la transmisión pues, se produce por un contacto cercano, por las gotitas de saliva que de alguna manera pues, pulsamos cuando estamos hablando, al toser, al estornudar, etc. Y se ha insistido mucho en cuáles son las medidas. Ya en las ponencias anteriores se han repasado algunas de ellas y yo haré también un breve repaso a continuación. Pero hay una cuestión clave que es la que ha determinado de alguna manera la dificultad para adaptar la evolución de la pandemia al principio y que justifica ahora porque se toman determinadas medidas de control de la enfermedad, que es el conocer cuando una persona es contagiosa, ¿no? Sabemos que una persona de un periodo mediano incuba la enfermedad desde que la adquiere durante unos 5 o 6 días normalmente, pero sabemos sin embargo que tiene capacidad de transmitir desde 1 o 2 días antes de que inicie los síntomas, ¿no? Esta capacidad de transmitir es especialmente intensa durante los 6 días que siguen al inicio de síntomas. Me estoy refiriendo, por no hacerlo muy complicado, solo a los casos leves, ¿vale? Parece que los casos graves que requieren hospitalización sí que pueden transmitir mucho más tiempo. Pero este sería digamos, el patrón de la mayoría de los casos que tenemos. ¿Por qué ha sido tan difícil controlar la enfermedad? Pues porque pecamos quizás de compararlo con un primo hermano, ¿no? Que es el otro coronavirus, el número 1, el SARS-CoV-1, que causaba una enfermedad mucho más grave, sin casos asintomáticos, sin casos leves que pudieran pasar desapercibidos. Cuando toda la persona que enferma se detecta, es bastante fácil de alguna manera acabar con la cadena de transmisión. Sin embargo, cuando hay casos leves, casos que antes de iniciar los síntomas ya están contagiando, esto se dificulta más, y sobre todo también cuando hay personas que en la práctica casi parece que ni se están enterando de que han pasado la enfermedad y que se mantienen asintomáticos durante toda la infección, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto clave, que es lo que determina, ¿no?, cuál debe ser nuestra forma de vigilar y de actuar ante la sospecha. Esto es lo que explica que haya determinadas medidas que nosotros no es que nos recomendemos, sino que nos gusta de alguna manera poner en su sitio e intentar que no sean medidas que creen una falsa seguridad en las personas, ¿no? Por ejemplo, la toma de temperatura al entrar en locales, en aeropuertos, etcétera. Es verdad que en un momento dado se puede detectar un paciente que esté debutando, pero no es menos cierto que va a haber muchas personas a las que vamos a tomar la temperatura que pueden estar en un periodo de incubación. Luego no vamos a detectar absolutamente nada o pueden estar en la fase presintomática de la infección, ¿no? El que no tengamos
la temperatura alta no es ninguna garantía de que no estemos ya infectados. Es más, incluso podemos tener otro tipo de síntomas y no tener fiebre, porque la fiebre no es un síntoma que acompañe siempre a esta enfermedad. Solo lo hace en algunos casos, no en todos. Y es importante también saberlo, y yo me veo en la obligación, ¿no?, de explicarlo y de pedir colaboración, porque la nueva estrategia de vigilancia se basa un poco en detectar de forma muy precoz a los casos, en aislarlos para interrumpir la transmisión y en poner en cuarentena a sus contactos. La realización de PCR en las primeras 24 horas ante la aparición de síntomas que puedan ser compatibles con la enfermedad, y el seguimiento de los contactos estrechos de los casos. Un seguimiento, además, acompañado de la realización de pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas que se pueden realizar en el caso de los contactos, nada más que se identifica el contacto. Es ideal porque de esa forma podríamos detectar si en su entorno cercano hay algún otro caso que, por ejemplo, esté cursando de forma asintomática, que haya sido incluso el origen del contagio, y podríamos hacer un estudio de contacto alrededor de esa persona, pero en el que hay que tener muy en cuenta que un resultado negativo de esa primera PCR no quiere decir que la persona no tenga que seguir la cuarentena, por lo que hemos explicado antes, porque en esos momentos podría estar incubando la enfermedad. Se repetiría, la cuarentena dura 14 días, existe la opción de poder acortarla a 10 días si se realiza una PCR, esta PCR es negativa, y por supuesto que el contacto no haya desarrollado síntomas en ningún momento durante todo el periodo de vigilancia. Quería extenderme un poquito en esto porque creo que una de las claves fundamentales que nos ha enseñado la pandemia son las medidas que son efectivas, ¿no? Y las medidas que son efectivas son muy básicas, las medidas que se han repasado en las ponencias anteriores y que yo ahora también comentaré, pero que tienen mucho que ver con detectar a los casos precozmente, aislarlos e interrumpir la cadena de transmisión. Y para eso, pues, la colaboración de todas las personas que en un momento dado sean casos, sobre todo de los contactos, porque entiendo que para determinadas franjas de la población es especialmente duro someterse a una cuarentena en el domicilio, pero es básica esa colaboración para que evitemos de nuevo una situación de transmisión comunitaria como la que tuvimos en el mes de marzo. Quería comentarles al hilo de esto, de que sabemos cómo es el contagio, de que la transmisión se produce por contacto directo en la mucosa de la nariz, de los ojos, de la boca, con las gotas respiratorias que emitimos, ¿no?, las personas cuando estamos contagiadas, al toser, al estornudar, o también incluso a través de nuestras propias manos a tocarnos las mucosas, ¿no? Pero sí que quería comentarles que hace muy poquitos días, creo que fue el día 16 de este mes, el CDC de Atlanta, de alguna manera, pues, revisó de nuevo toda la evidencia sobre cuáles son las formas donde las situaciones de la vida, nuestra vida cotidiana, donde podemos estar exponiéndonos a un mayor riesgo de la enfermedad, ¿no? Porque está claro que la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar llegar a exponernos al virus. Bueno, pues yo creo que la clave la dan ellos, tienen unas infografías que pueden consultar en su página, la tenía también en la presentación, con algunos ejemplos que yo creo que son bastante ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de estar cerca de alguien, guardando una distancia de seguridad de 2 metros, sería un riesgo bajo, siempre y cuando estemos menos de 45 minutos. Hablar con alguien teniendo los dos puestos la mascarilla, pues también sería un riesgo bajo, siempre y cuando esa conversación pues, fuera inferior a 4 minutos. Caminar, correr, andar en bicicleta junto a alguien sería un riesgo bajo, y en general estar en espacios bien ventilados, en espacios al aire libre, respetando las distancias de seguridad, sería un riesgo bajo. Es importante conocer esto porque
Ahora que hablamos de esta situación de nueva normalidad, una nueva normalidad que por supuesto no ha terminado con todas las incertidumbres que teníamos en torno a la enfermedad, pero sí que conocemos ya bastante más que al principio. Tenemos que intentar de alguna manera hacer una vida lo más compatible posible, sin miedos innecesarios, pero sí con mucho respeto y conociendo sobre todo con responsabilidad cuando nos estamos exponiendo a situaciones de más riesgo. ¿Cuáles son esas situaciones de más riesgo? Pues los espacios interiores que no tienen mucha ventilación, los baños públicos, sobre todo en las áreas comunes, parece que también incluso hay por la transferencia desde la superficie, los restaurantes en los que no se mantiene una distancia de seguridad, fiestas, bodas, donde nos podemos llegar a relacionar de forma muy, muy cercana con otras personas, estamos consumiendo alimentos o bebidas, no tenemos la mascarilla puesta, etcétera, en los lugares de trabajo, estadios deportivos, conciertos, etcétera. Las ponencias anteriores pues han marcado un poco cuáles son las claves fundamentales para protegernos frente al nuevo coronavirus, ¿no? Entre la higiene de manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, hacer la etiqueta de la tos, cubrirnos cuando tosemos, cuando estornudamos, el uso de las mascarillas, etcétera. Pero a mí, si me permiten, sí que me gustaría centrarme concretamente en tres. En una de ellas no me voy a extender porque hemos asistido pues, a una ponencia magistral sobre el uso de las mascarillas. Es así un debate muy, muy intenso porque las recomendaciones fueron cambiando y esto hay que reconocer que de alguna manera generó cierta incertidumbre en la población, pero que es un debate que ha estado centrado muy, muy mucho en qué tipo de mascarillas me pongo y en dónde me la pongo. Y que, sin embargo, el cómo, que es igual de importante, ha pasado desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que la ponencia anterior ha dado unas claves clarísimas, ¿no? sobre el cómo, el cuándo y sobre qué tipo, además de mascarillas, debemos utilizar. Otra medida clave es la de la distancia física, ¿no? En el último decreto se hablaba de 1,5 metros con una distancia suficiente para mantener la seguridad. Lógicamente, a más distancia, mayor seguridad. Y por último, y no menos importante, la que muchas veces es la hermanita pobre de todos los intentos de prevención y control de la infección en los centros sanitarios, ahora también en las residencias de mayores, que es la higiene de manos. La correcta higiene de manos, o sea, no un simple frotar, por muy buena que sea la solución hidroalcohólica que nos hemos comprado. Yo no me voy a extender aquí porque hay muchísimos tutoriales y el espacio que comentaba antes también tiene recursos y enlaces, empezando por MS, etcétera, donde se explican cómo hacer una adecuada higiene de manos. Es importante resaltar que en el caso de este virus no es necesario que se haga con solución hidroalcohólica, es igual más deseable el lavado con agua y jabón, cualquier jabón, jabón neutro también es válido, y adherirnos a esto, interiorizar, el hacer el esfuerzo de cuando hacemos higiene de manos, hacerla correctamente, atendiendo a las recomendaciones, sin dejar partes de la mano, incluso de la muñeca, sin lavar adecuadamente, es clave. Y sin embargo de esto se habla poquísimo, pese a que todos los organismos internacionales, pese a toda la evidencia científica que no solo tiene que ver con la COVID-19, sino la evidencia científica respaldada por muchísimos años de experiencia con otros muchos gérmenes, otros muchos microorganismos, la influencia que tienen las manos como transmisor de enfermedades, como fuente de contagio, como fuente de problemas, por ejemplo, las bacterias multiresistentes, que son un problema
real en nuestros hospitales, en nuestras residencias, y sin embargo pasa totalmente desapercibida, ¿no? Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos deberíamos llevar de esta pandemia es que seguimos intentando aferrarnos muchísimo o dejarnos llevar por esa fascinación tecnológica. Lo explicaban perfectamente en la ponencia anterior, ¿no? El ozono, el tal, un dispositivo de la NASA. Vamos a ir a lo básico, que no por ser barato es menos efectivo, y la efectividad está más que demostrada. Yo creo que concienciarnos de eso es una de las cuestiones claves, ¿no? Que deberíamos reflexionar en la tarde de hoy. No voy a hablar de los recursos disponibles porque bueno, el propio ministerio, ¿no? Tiene una guía que se editó y materiales para las personas con condiciones de salud crónicas y necesidades especiales, en las que además pues, se tocan determinadas enfermedades en concreto, EPOC, asma, cardiovasculares, etcétera, y porque la propia escuela pues, dispone de este espacio, la escuela de pacientes, que me parece un auténtico lujo que tener la garantía, ¿no? Y la suerte de saber qué es lo que consultamos. Pero sí que me gustaría un poquito, muy de pasada, comentar qué hacer cuando nosotros mismos tengamos la sospecha de poder estar padeciendo la enfermedad, porque tengamos fiebre, porque tengamos tos o porque tengamos alguno de esos otros síntomas que hemos ido comprobando a lo largo de estos meses, después de que al principio solo se hablara fundamentalmente de la tos, la fiebre, la disnea, que es la dificultad respiratoria. Ahora sabemos que hay otro abanico de síntomas que pueden acompañar a la enfermedad, como pueden ser la anomia, la disminución del olfato, la disminución del gusto, los escalofríos, dolor de garganta, incluso algún síntoma gastrointestinal como la diarrea. Pues básicamente hay que ponerse en contacto con el médico y consultarlo con él para ver si el médico efectivamente tiene una sospecha clínica de COVID. Todas las comunidades autónomas, es otra de la información que va a facilitar en la presentación, pues tienen unos números de teléfono a disposición de la población para que ante la aparición de síntomas puedan consultar. Esto es importante porque tenemos que evitar ir al centro sanitario en primer lugar, porque si tenemos una sospecha podríamos ser un foco de infección para el resto de personas, y también pues para evitar nuestro propio contagio o por coincidir en salas de espera con otras personas. Dicho lo cual, creo que es importante saber y creo que es muy importante tener en cuenta que si aparecen signos distintos o síntomas diferentes, como la sensación de falta de aire, el empeoramiento, si se tiene una sensación de gravedad o dolor torácico, pues ahí sí que es importante no utilizar el teléfono normal de consultas de COVID, sino llamar al teléfono de urgencia, ¿no? 112 061, para que se haga una valoración rápida del caso. Y luego me gustaría un poquito hablar de otro tema que es bastante estrella y bastante preguntado, ¿no? en todos los foros. Y de alguna manera es como la gran esperanza, ¿no? Vamos a estar en la nueva normalidad hasta que llegue la vacuna. Bueno, de momento hay, creo que son en torno a 110 candidatas en laboratorio. De ellas hay ya 8 vacunas que están en fase clínica, algunas tienen ya ensayos con modelos animales, y esos modelos animales, pues de alguna manera, están diciendo, esto con toda la prudencia del mundo, que parece que sí, que parece que es posible conseguir una vacuna que sea eficaz y que sea segura frente a este coronavirus. Eso es cierto,
pero no es menos cierto que el camino va a ser largo. Por mucho que se acelere, estamos hablando de muchos meses, en el mejor de los casos quizá un año. Y una cosa es tener la vacuna ya preparada para poder administrarla, y otra cuestión y otro gran reto que es igual de importante, porque aquí no estamos viendo el programa de vacunación como un beneficio para una única persona, sino para toda la población. Y en este momento la población afectada es la población mundial, susceptible de afectarse. Lo complicado y lo complejo será conseguir que la vacuna o vacunas en plural lleguen a cada rincón del mundo, ¿no? Y que sea accesible para todos los grupos de población. Eso va a ser una de las claves, porque sería la única forma de alguna manera, para la transmisión del virus. Y hoy igualmente quiero aprovechar para intentar hacer otra recomendación. Estamos en un foro de pacientes, sé que son todos pacientes muy expertos, que conocen de sus propias enfermedades probablemente mucho más que una humilde servidora, pero sí que querría hacer una reflexión y una recomendación sobre las vacunas en general. Ahora que todos tenemos puesta la esperanza en la vacuna y estamos como encomendados, ¿no?, a los avances científicos, yo creo que algunos grupos de la población quizás deberían reflexionar sobre qué es lo que pasa cuando no hay vacuna para una enfermedad muy contagiosa. Digo esto porque con frecuencia otras vacunas de enfermedades que son mucho más, tienen una capacidad de transmisión mucho mayor, como puede ser el caso del sarampión, pues se encuentran grupos de personas antivacunas que no vacunan a sus hijos, etcétera, ¿no? También me consta que en las redes sociales pues ya también hay como una nueva oleada de teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Hay vacunas más eficaces que otras, las que están en el calendario oficial en España no han mostrado tanto seguridad como eficacia, y la vacuna nunca podemos olvidarnos un acto solo de protección individual, sino que es un acto de solidaridad hacia el resto de la población. Este me parece un aspecto absolutamente clave y que deberíamos aprovechar para que esta experiencia de encomendarnos a una vacuna que aún no existe, nos sirva para aprovechar las que tenemos disponibles, ¿no? Y en este caso, donde probablemente nos estén escuchando muchas personas que viven con condiciones de salud crónica y que tienen recomendaciones de vacunación de la gripe o de vacunación del neumococo, pues pedirles que atiendan a esas recomendaciones, ¿no? La recomendación de la vacunación del neumococo a las personas mayores, a los grupos de riesgo, no está de más que la recordemos, porque ya sí que se han escrito, no de una forma muy abrumadora, pero sí casos de coinfección de este coronavirus con algunas infecciones bacterianas. Creo que este es un aspecto muy importante a tener en cuenta y debería servirnos para reflexionar sobre qué ha tenido que ver las vacunas en general, ¿no?, como política de salud pública. Se considera por algunos que es la medida de salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, por encima, solo por debajo de la potabilización del agua, ¿no?, por encima de antibióticos, etcétera, etcétera. Luego lo mismo, este es el momento de que nos acordemos también de utilizar las vacunas y otras medidas de prevención. Bueno, ya por último, y esto sí me da mucha pena no poder poner esta diapositiva, que es una diapositiva además que han utilizado algunos de los profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que publicaron en Gaceta Sanitaria, aunque está tomada de otro autor con su permiso, ¿no? Y que tiene que ver con cuál es el impacto de esta enfermedad en los próximos meses. Me parece que esta es una cuestión muy importante. En esa diapositiva que yo les proponía que vieran conmigo esta tarde, que probablemente alguno conozca a través de las redes sociales, pues se describía de una manera muy resumida cuál era el impacto que tenía la COVID-19
en la atención sanitaria y se representaban como 4 olas, 4 gráficas. La primera ola, la primera de ellas, pues una curva muy, muy acentuada donde hablaba de la mortalidad y la morbilidad inmediata por COVID-19. En Andalucía, por ejemplo, no se ha llegado a esos niveles, pero sabemos que ha habido otros países, incluso algunas regiones de España, que realmente han puesto su sistema sanitario totalmente a prueba, ¿no? Y luego hay otra segunda ola que tiene que ver con el no atender otros procesos urgentes que no eran COVID. Personas que quizás tenían otra patología, que tenían que haber tenido una atención inmediata y que no la recibieron en ese momento, pues por dificultad en el acceso, algunas veces por la propia decisión del paciente de no querer acudir para no exponerse a un contagio, cuando a lo mejor en la práctica estaba sufriendo pues una patología aguda muy grave como puede ser un infarto de miocardio, ¿no? Y hay algunos datos en todos los sistemas sanitarios que nos rodean que apuntan a eso, que en las primeras semanas hubo una disminución, por ejemplo, de las activaciones del ictus o del infarto, pacientes que no estaban atendiendo. Y luego hay una tercera ola que sería el impacto que de una manera mucho más desplazada en el tiempo podría tener la interrupción de los cuidados y el seguimiento precisamente de las enfermedades crónicas. A lo que se añadiría una cuarta ola muchísimo más larga en el tiempo que tiene que ver con el trauma psíquico, con la enfermedad mental o con el daño económico, que recordemos, el daño económico al final también repercute en nuestra salud. Creo que esto es una diapositiva que nos debe invitar mucho a la reflexión, sobre todo porque no se trata de interpretar el gráfico de esta forma tal cual, ¿no? De una única onda, sino porque sabemos que muy probablemente no nos vamos a enfrentar a una sola onda de la enfermedad en los próximos meses. ¿Existe la posibilidad de que no haya ninguna? Sí. ¿Estamos asistiendo a rebrotes? También. Llegará un momento en que esos rebrotes, esos pequeños brotes no se puedan controlar y aparezca una onda más pequeña o mayor. Dificilísimo. Se hacen muchísimos modelos de predicción. Yo soy epidemióloga, los epidemiólogos no solemos hacer predicciones, sino que intentamos, ¿no?, un poco advertir de los riesgos a la población. Y de cualquier manera, como seguimos manejándonos en un escenario de absoluta incertidumbre sobre el futuro, porque vemos que aunque nosotros tengamos la situación controlada, como comentábamos al principio de esta charla, hay otros países y la propia OMS advierte que la pandemia se está acelerando, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en los meses futuros. Luego, como reflexión, una de las reflexiones de las cosas que me mueven, ¿no?, en este tipo de planteamiento, que probablemente la situación va a ser más compleja porque desde el sistema sanitario se tendrá que ir alternando y viendo otras formas, ¿no?, de atender a los pacientes, especialmente a los pacientes crónicos, y sobre todo porque ahora mismo es especialmente importante la educación terapéutica, las asociaciones, herramientas como la escuela de pacientes que nos empoderen, ¿no?, frente a la enfermedad y nos ayuden a un mejor control de la enfermedad, porque en esta situación vamos a estar probablemente bastantes meses. Quería hacer una reflexión sobre este tema y quería también hacer una reflexión sobre otras consecuencias, ¿no?, de la COVID, que no son las consecuencias sanitarias, sino que son las consecuencias como generador a nivel mundial de una nueva crisis económica. Y lo quiero decir porque la pobreza al final es el mayor determinante de la salud, el mayor determinante social de la salud es la pobreza. O sea, todo lo que se origina ahora va a tener consecuencias en nuestra salud. Fíjense, hace
unos días se publicaba el barómetro del CIE, uno especial de junio, donde pues habían introducido una serie de preguntas sobre la COVID, sobre la enfermedad. Se testeaba quién había necesitado atención médica, quién no. Y había una pregunta importante que tenía que ver con cuáles eran las preocupaciones fundamentales, ¿no? De forma global que la población tenía en ese momento. Y la primera de ellas, tanto si se preguntaba de forma global o si se preguntaba por cómo le influía o le iba a influir a uno mismo, la primera, en los dos casos, era la crisis económica y todas las consecuencias. En segundo lugar, cuando estaban de forma global, era el coronavirus, que preguntaba por cómo le afectaba a uno mismo. Y la otra gran preocupación es el desempleo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy bien armados como sociedad y soy optimista porque creo que podemos hacerlo muy bien, pero tenemos que estar vigilantes, ¿no? Vigilantes de todo lo que pueda pasar y vigilantes sobre todo de que la crisis económica no se traduzca como ha ocurrido en otras crisis económicas, como pudo ocurrir la gran recesión de 2008, en un incremento de las desigualdades sociales en salud. Luego habrá que vigilar especialmente a quién nos dirigimos. Y creo que nos quedan grandes retos, pero retos que vamos a afrontar juntos y tenemos que ser creativos y que buscar nuevas fórmulas. Leía yo también hace unos días datos de la Escuela de Pacientes, de profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de algo que siento además como una institución a la que admiro y creo que debo una parte importante de mi formación, siempre estar agradecida. Leía pues el resultado de algunos estudios focales, estudios cualitativos, con probablemente algunas de las personas que nos están escuchando, donde de alguna manera pues se transmitía la vivencia que habían tenido de estos meses, ¿no? Una de ellas que en común con el resto de la población tiene que ver con la preocupación, el miedo, la incertidumbre. La incertidumbre sigue, pero afortunadamente gracias, entre otras cosas, al esfuerzo de toda la comunidad científica, cada vez vamos sabiendo más y además se van corrigiendo, ¿no? Determinadas actuaciones o recomendaciones que no eran en ese momento las más adecuadas. Pero ponían, sin embargo, muy en valor lo que se llamaba pues afrontar una situación como esta con la mochila cargada. Es decir, habiendo aprendido mucho antes, ¿no? A través de la educación terapéutica, escuela de pacientes, etcétera, etcétera. Uno de los retos como última reflexión que me gustaría compartir con ustedes es que este tipo de iniciativas llegue también a otras personas que tienen condición de salud crónica y que probablemente pues, no tienen el acceso a las tecnologías que tenemos nosotros ni la capacidad para participar en foros como este. Habrá que aprovechar estos periodos, ¿no? de intermedio entre brotes o de mayor tranquilidad para repensar cómo actuamos a nivel comunitario. A nivel comunitario me refiero en la cercanía, en el tú a tú, en el barrio, en el vecindario, etcétera, para que entre todos juntos miremos al futuro. Así que por mi parte nada más y muchas gracias.